Diputado, ¿cómo está? Muy buena tarde. Pues de inicio, un Twitter hace unos instantes en el cual mencionaban que estaban buscando los acuerdos. ¿Para cuándo se va este tema de la reforma constitucional? ¿Para mañana? ¿Para el martes? ¿Hay acuerdo? ¿No hay acuerdo? ¿Qué nos puede decir? Bueno, terminamos 3 días de ardua revisión puntual, atendiendo tanto las 4 reservas que presentaron diferentes diputadas y diputados de todos los grupos parlamentarios. Todas fueron atendidas, entre ellas la que para nosotros, por parte de Morena, era más importante, que quedara en el texto constitucional de manera clara en el dictamen. Aquí está conmigo el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, y en él se incorpora que las acciones afirmativas al menos deberán estar representadas en la Cámara de Diputados y de Senadores con el 10% del total de sus integrantes. Esto es, queda garantizado que al menos 50 espacios le corresponden a las 5 acciones afirmativas que hasta el momento están reconocidas en nuestro país en materia político-electoral, y queda abierta la posibilidad, con respeto a los derechos humanos, de que esta pueda irse incrementando y sea progresiva. También se garantizó que el Tribunal Federal Electoral quedó establecido, se puntualizara que no se van a ver mermadas sus atribuciones, y que sí, como lo convenimos así con los magistrados, que solamente se delimitara el ámbito en el cual podían intervenir, que no tiene que ver con la vida interna de la Cámara de Diputados ni de la Cámara de Senadores. Por otro lado, era que quedara también plenamente garantizada la paridad y la igualdad sustantiva, que ya son principios constitucionales, pero que había la inquietud por algunas legisladoras de que se pudiera pervertir, a no es quedar de manera expresa señalado en el dictamen. Ya se quedó establecido así, y ahora lo que viene es la segunda parte, es que los partidos políticos se reúnan con sus dirigencias, y otra cosa muy importante para nosotros, que haya un diálogo con el Senado, porque no queremos que sea frenada en el Senado por dudas que han expresado algunos senadores de diferentes fracciones parlamentarias. Entonces, con ese propósito, un acto de prudencia legislativa, y de que es una iniciativa que es por el bien de la democracia en México, de la certeza jurídica, los procesos electorales, partidos y candidatos, pero sobre todo del respeto al voto ciudadano, es que acordamos darnos este espacio y por lo que hace a nosotros socializarlo con los senadores de la fracción parlamentaria de Morena en el Senado, así como la dirigencia de nuestro partido. Entonces se acaba la rebelión. Sí, desde ayer lo platicamos y no había una inquietud porque querían que quedara expresamente señalado. Ustedes recordarán que el segundo transitorio establecía en su fracción segunda que al menos, yo ya lo había señalado, la composición de la Cámara debería de garantizar para las acciones afirmativas y la minoría el número que actualmente tienen en la Cámara de Diputados. Lo mismo por lo que hace a la paridad. Sin embargo, había la inquietud de que quedara mejor señalado un porcentaje, el 10%, y nosotros acordamos todos los grupos parlamentarios de que eso era algo que se podía atender, y así fue. Había también la solicitud de quitar en una de las reservas que presentó el Partido Revolucionario Institucional, una fracción tercera del tercer transitorio, que también quedó desechada ya en el último anteproyecto de dictamen. Quiero decir, es el anteproyecto. Este es el que vamos a socializar, y la próxima semana tendremos ya oportunidad, nos vamos a reunir para ver qué fue lo que se está dirimiendo, acordando al interior de las coaliciones y de los grupos parlamentarios. ¿Sería el martes? Eso lo vemos, esperemos que sí. Y ya para terminar, hace un rato en conferencia de medios le consultaba yo al presidente del Senado, a Alejandro Armenta, ese justamente el tema de los desacuerdos. Él menciona que se siguen manteniendo los desacuerdos, sin embargo, por ahí trascendía que se hablaron telefónicamente hace algunas horas. ¿Nos puede comentar si es real esto? Hemos tenido comunicación. Gracias. Con todos, con diferentes legisladores, y se trata de que, como es un ejercicio bicameral, pero sobre todo desde el constituyente mexicano, también ha habido tanto comunicación con
presidentes de las juntas de coordinación política del interior del país, porque había dudas también que podía ser invasiva. Y nosotros estamos a favor del federalismo y no del centralismo, y por eso es que se incluyó también en una reserva en el tercer transitorio, y aquí nos lo puede detallar, se incluyó el respeto a la soberanía de los estados, a los congresos locales, alcaldías incluso en su composición, y para la Ciudad de México, alcaldías de la Ciudad de México, ayuntamientos y congresos locales. Maru. Han comentado todos, incluso el presidente de la comisión, que está salvado en la redacción el asunto de las acciones afirmativas. ¿Qué pasa con la vida de los partidos políticos? Sobre todo en cuanto a las dirigencias nacionales. Hoy en la mañana Mario Delgado explicaba algo, pero no queda claro si en esta redacción también evitan que sea invasivo hacia quién fija o no los plazos de la dirigencia. Y aprovechando que está el presidente, saber si hoy se cita esta comisión, si se avanza hoy o será hasta la próxima semana esta pausa. Gracias. Contesto la segunda parte, Maru. No, nos vamos a reunir hasta el próximo lunes, por la tarde, y una vez que hayan agotado este espacio deliberativo, los coordinadores de los grupos parlamentarios y sus coaliciones. Con relación al tema de la vida interna de los partidos y el proceso de selección de sus dirigencias, aquí sí les dejo al presidente. A los partidos se les propone, se les ordenaría por la Constitución, si así se aprueba, que respeten plenamente su vida interna el principio de paridad de género. Segundo, quedan obligados a postular cuando menos 10% en acciones afirmativas de entre todos sus candidatos. Tercero, se enfatiza que tienen su facultad de autorregular sus tiempos, procedimientos y manera de resolver sus diferendos internos en primera instancia y de elegir a sus dirigentes. Pero está intocada las facultades en la Constitución para el Tribunal Electoral para que cualquier persona, cualquier militante que se inconforme con alguna decisión interna del partido pueda acudir a la justicia electoral. Eso no está tocado, nunca fue parte de la iniciativa, nunca fue parte del sistema. En otras palabras, hay un grado de autonomía para los partidos, pero justicia electoral por encima de ellos. ¿Qué tal, diputado? Buenas tardes, diputado. Hace unos momentos compartió usted un tuit donde se compartía el documento que firmaron los 6 coordinadores parlamentarios. Hasta la firma de los 6, miren, para que avanzar en el tema de... No hay que olvidar algo, Fer, esto es muy importante. Esta iniciativa fue suscrita por los 6 coordinadores de los grupos parlamentarios de Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional, PRD, Verde Ecologista, PT y Morena. Por lo mismo, el comunicado no podía ser unilateral por parte del coordinador de Morena, toda vez que en buena medida la parte sustantiva de la iniciativa fue redactada por el grupo parlamentario de Acción Nacional, y en ese sentido es que nosotros no podíamos de manera unilateral, utilizando de manera mecánica la mayoría, fijar una postura con relación a eso. Por eso acordamos los grupos parlamentarios, en virtud de todo lo que se ha venido comentando al interior, quiero recalcarlo, con los colectivos ya estaba prácticamente acordado, tanto en el diálogo con los magistrados del Tribunal Federal Electoral, y lo que existía era algunas dudas, digámoslo, o incertidumbre o falta de información por parte de legisladores, sobre todo en el Senado de la República, y por eso es este espacio. Con el precedente de este documento, diputado, ¿cómo califica usted entonces el anuncio que hace Acción Nacional, todavía no de manera oficial, pero que finalmente no va a acompañar el proyecto, el dictamen de la reforma constitucional? Tengo entendido, y de eso también hay una gran molestia, que fue filtrado por el presidente de la mesa directiva, que no correspondía, eso generó mucha molestia, y yo tengo que ser honesto ante ustedes, y generó molestia porque nuevamente es otro desliz del presidente de la mesa directiva que generó confusión, y por eso es que, para evitar eso, es que suscribimos este acuerdo, pero ahí la Junta de Coordinación Política nuevamente hará un llamado al presidente Krill, que se ha olvidado
de la responsabilidad que le compete de representar a toda la Cámara y se ha convertido en un activo militante que incluso mete en problemas a su coordinador, y eso no se lo vamos a permitir. Hay una gran molestia de los coordinadores de todos los grupos parlamentarios con relación a la actuación reiterada del presidente de la mesa directiva, que no podemos decir que hay inocencia o falta de experiencia, es un acto anticipado, simplemente que generó esta confusión. Mandé, él lo ha hecho de manera reiterada, porque pues así es. Yo lo quiero mucho, pero así es la verdad. Finalmente, preguntarle, diputado, ¿ve usted condiciones para que se avance en la Cámara de Diputados pues entonces con mayoría calificada, pese a las voces que se han escuchado en el Senado? Yo diría que hay que honrar primero el respeto que nos merece el pueblo de México, porque la suscribieron, la redactaron, se discutió, se ha analizado, se ha sometido a consideración de todos los legisladores. Lo tenemos construido prácticamente con el visto bueno de todos, pero fue una iniciativa que no surgió, no emanó de la voluntad de un legislador, que tienen todo el derecho los legisladores, sino que esta tiene una mayor relevancia porque fue suscrita por los coordinadores de todos los grupos, excepto uno, que tiene sus razones y que no voy a hablar ahora de ellas, pero que en el fondo todos sabemos que es por el bien de nuestro país. Hay otras presiones ahí al interior que no voy a hablar de ello, y en su momento cada quien tiene que asumir su responsabilidad. Solamente preguntarle sobre las voces en el Senado de la República hacia los diputados respecto a este proyecto. Primero Ricardo Monreal, diciendo que el Senado no va a ser oficialía de partes, que va a ser una Cámara auténticamente revisora, y de su correligionaria Marta Lucía Mitchell, diciendo que esta reforma no pasará allá, que aquí impera el patriarcado, pero allá no. Por favor. Pero yo creo que se refiere a las acciones afirmativas. No había leído la reserva, y ella, una vez que lo lea, seguramente quedará satisfecha, porque por el contrario la va a aplaudir. Se garantiza el principio de paridad, de igualdad sustantiva, quedan en la Constitución las acciones afirmativas, es de avanzada. Se respeta el ámbito de competencia y las atribuciones exclusivas del Poder Legislativo, del Congreso de la Unión, tanto de los congresos estatales. Es realmente una reforma de avanzada democrática que necesitaba, por eso es que todos la suscribimos. Ahí no hubo ninguna reticencia, así como toda iniciativa requiere el proceso legislativo de debate, deliberación, y ahí es donde encuentra seguramente muchas de estas inquietudes, pero que al circular el proyecto, que ya está confeccionado casi al 100%, esperemos que se puedan disipar, porque lo que no queremos es que se apruebe en la Cámara de Diputados, sería lo más fácil, y pasarla de senadores y nosotros ya cumplimos, a ver qué pasa. No, queremos que se socialice. Y tiene razón el senador Ricardo Monreal, ese es el propósito de un régimen bicameral, que sea una la Cámara de origen y la otra la revisora. Gracias. Buenas tardes. Nada más para insistirle, entonces los grupos parlamentarios van a hacer consultas internas. ¿Usted ya superó las diferencias que había en la bancada? Sí. ¿Ya está todo, sí, de hecho, están garantizados los votos de Morena para esta reforma? Sí, nosotros, repito, lo dije aquí, algunos de mis compañeros me decían, oye, sí lo habíamos leído, pero no tenían el contexto. Se tiene que analizar de manera integral, sistemática, y cómo están articulados y vinculados cada uno de los artículos materia de la reforma. Ayer tuvimos una larga reunión, estaba el presidente de la comisión, se les detalló, todos quedaron satisfechos y se incorporó, porque había la inquietud de que no queríamos nosotros incorporar la reserva. La reserva se incorporó prácticamente en sus términos. Hubo ahí un problema ahí de un asunto de redacción, de sintaxis, pero prácticamente se le dio armonía legislativa y fue incluida la reserva en el artículo, era el 41, la fracción 13ª, ¿no? Y también para preguntarle, reforma constitucional de carácter electoral, ¿tienen garantizado que salga antes del límite establecido por la misma ley
para reformas electorales Pues 3 ese meses es antes de el que ideal. arranque el proceso electoral? Pues es el ideal, ese es lo que esperamos, pero si no es así, pues tenemos un marco que la regula, perfectible, y lo más importante, lo que yo he sostenido y que finalmente ustedes lo vieron, se logró tener un diálogo, una comunicación más puntual, más estrecha, en tanto con el Tribunal Federal Electoral. Entonces no estaría, digamos, como a fuerza se aprobara en los congresos de los estados antes de que arranque el proceso No. electoral. No, porque miren, además de esta reforma, tiene que conllevar necesariamente las leyes secundarias, entonces es un proceso largo. Diputado Mier, nada más pudiera precisar acá. Entonces, ¿el PAN está firme en esta reforma? ¿Sí va? Pues yo digo que espero que sí, ¿no? Pues está su firma, pues esperemos que sí. Ese comunicado es de hoy, obviamente, ¿no? Este fue el 13 de abril a las 2:10 de la tarde. Y una más, hablaba que tienen diálogo, han tenido diálogo. Ese diálogo ya está superado con los congresos locales para garantizar el voto, dirimir si tienen alguna duda y si ya están amarradas todas las bancadas parlamentarias. Falta, y lo digo, ya lo comenté hace un momento, hay que terminar el proceso legislativo como es reforma constitucional. Lo que no queremos es que pueda encontrar incertidumbre en el Senado de la República. Entonces lo vamos a socializar, eso es. Sean felices. También esta pregunta, si me habían anotado, quisiera que nos precisara para que nos quede perfectamente claro. Lo dice usted que el lunes había reunión de Junta de Coordinación. Espero que sea el lunes o martes temprano a más tardar. Para ese entonces, la reunión que usted dice se permitirá a las fracciones dialogar con sus respectivas dirigencias para afinar. En este tiempo. Ya habrá tenido que haberse llevado a cabo esas reuniones. Eso es, nos estamos dando este espacio. ¿El diálogo que usted nos indica con el Senado será en conferencia o en escrito? No, cada bancada tiene su complemento en el Senado de la República. El Senado de la República en la Cámara de Diputados será de manera individual y por coaliciones. Pero para que no veremos un diálogo concreto, diputados, senadores en la mesa públicamente. Voy a platicar con el senador Ricardo Monreal y acordar, no puedo ahorita dar una opinión porque no puedo hablar. Que si es posible, sí, ¿eh? Espero hablar, no puedo hablar todavía.